nombre es Felipe Rodríguez, también soy egresado acá del Pedagógico, yo soy promoción 2012, fui del énfasis de Biología. Yo ya soy egresado de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA, yo soy zootecnista profesional. Actualmente pues me desempeño trabajando con toda el área de mascotas, trabajo para una empresa que distribuye insumos pecuarios para mascotas y para equinos que se llama Gabrica. Gracias. Hola compañeros, buenas tardes. Como bien lo dijo la profe, mi nombre es Sergio Forero, soy egresado de acá del Pedagógico de la promoción 2018. Soy estudiante de enfermería en la Universidad del Bosque. Además de estudiar, en este momento me encuentro participando activamente como investigador, joven investigador de la universidad, asociado al semillero de investigación en epidemiología y enfermería. Y pues ya, más adelante supongo que podemos hablar. Buenas tardes, mi nombre es Esperanza, soy la enfermera jefe acá del colegio. Soy egresada del colegio La Universidad Libre, estudié psicología en la Universidad de los Libertadores, soy enfermera jefe de Sanitas, tengo una especialización en oncología con Sanitas y estoy en semilleros de oncología con Sanitas. Entonces más adelante pues les cuento mi experiencia. Sí, le damos la bienvenida al profe Albeiro también porque es muy importante, hay varios estudiantes que están interesados en el área de deportes, entonces sería muy interesante conocer también la experiencia del profe. Ya la primera pregunta fue relacionada con a qué se dedican actualmente, ¿listo? Y qué carrera estudiaron. Entonces, pues para las preguntas que vamos a hacer ahorita, cuando lleguemos al profe Albeiro, entonces te pedimos que por favor hagas tu presentación inicial, ¿listo? Entonces, ahora sí, primera pregunta. Listo, bueno, vamos entonces a hacer una serie de preguntas y la idea es que al final del foro ustedes como público, si quieren realizar alguna pregunta o si tienen alguna observación, alguno de los invitados lo puedan realizar. Entonces, bueno, vamos a unir de hecho las dos primeras preguntas para hacerlo más rápido. Entonces, la primera es, ¿por qué escogiste la carrera que estudiaste y en qué consiste? Ok, bueno. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes para los compañeros de la mesa. Pues mi nombre es Albeiro Cifuentes, soy licenciado en Educación Física. Estudié en la Universidad Pedagógica Nacional. Estudié maestría en Educación en la universidad, especialista en Pedagogía también de la Universidad Pedagógica. Especialista también en Intervención para la Primera Infancia. Esa la acabé de terminar hace poco. ¿Por qué decidí escoger Educación Física? Bueno, pues yo estudiaba en un colegio en el municipio de Soacha, mi familia es de allá y tuve la fortuna de tener un gran profesor de Educación Física que lo veía como un ejemplo también para mí. Al mismo tiempo jugaba fútbol, entonces pensaba que la carrera de Educación Física pues compaginaba también con mis entrenamientos de fútbol. Fui deportista de alto rendimiento, bueno, jugué con Primera B en el municipio de Soacha, fui selección Bogotá también de fútbol y bueno, digamos que por todo eso me incliné por la educación física. Bueno, muchas gracias. Bueno, porque escogí enfermería por el cuidado, porque para mí siempre me preocupó el bienestar de las demás personas, no solo enfocarme en el individuo, sino también en un entorno y en una comunidad. Siempre he pensado que todos empezamos desde casa y de ahí se determina nuestra vida, tanto en nuestros hábitos de vida saludable y cómo esto nos pueden afectar.
Más que todo, pues se busca es mejorar la calidad de vida de cada uno de los individuos y personas y a nivel colectivo. Bueno, yo decidí estudiar la enfermería en realidad por varios factores. Yo soy egresado de acá, pero del énfasis de lo que ahora es el campo de lo social y lo crítico, ¿no? Algo completamente diferente a lo que viene siendo las ciencias naturales. Sin embargo, siempre tuve como esa convicción de que, si bien quería dejar un impacto positivo, como bien lo dijo la jefe, en las comunidades, en nuestros entornos, en las personas con las que nosotros convivimos, quise hacerlo de una forma un poco más, ¿cómo decirlo?, más del actuar, ¿sí? No dejarlo tanto en esa belleza que nos ofrecen las ciencias sociales o las carreras afines, de analizarlo desde el punto de vista, sí, de lo social, sino ser algo más participativo. Entonces dije, siento que una de las ciencias de la salud sería perfecta para mí, en especial por el componente social y además esa posibilidad que ofrece de actuar literalmente con las personas, con los pacientes, de ayudarlas, o más bien, ver que esa ayuda es tangible. Entonces, al analizar las ciencias de la salud, me di cuenta que la enfermería y su enfoque de cuidado, de trabajar con las comunidades, era como perfecta lo que quería. Y pues a lo largo de la carrera en realidad me he ido como convenciendo de que definitivamente estoy en lo que quería y pues enamorándome cada vez más de la carrera. ¿Y pues de qué trata? Pues la jefe ya lo dijo, trata del cuidado, ¿no? De trabajar con nuestras comunidades, con nuestros pacientes, en la clínica, en las calles, desde la política también se puede hacer enfermería, desde la investigación. Entonces, pues es básicamente eso. Bueno, ¿de qué trata la zootecnia? ¿Sí? La zootecnia es una rama de las ciencias pecuarias, entonces va muy ligada a la mano de la medicina veterinaria. Pero ¿qué en realidad es la zootecnia? La zootecnia, básicamente, su enfoque es más hacia todo el desarrollo y producción de materias primas o de materia para consumo humano a base de animales, ¿sí? Se encarga como de todo el tema de manejo de poblaciones, mejoramiento genético, selección, reproducción, producción. Entonces, ¿por qué elegí esta carrera? Desde muy niño siempre tuve una pasión hacia los animales, un gusto por vivir en las fincas. Cuando estuve durante mi carrera, pues me di cuenta que no solo era como vivir el mundo de los animales, sino también ya era una parte más administrativa hacia el enfoque de mi carrera. Como, oiga, venga, o sea, yo voy a manejar producción, voy a manejar poblaciones, entonces no solo voy a manejar una población animal, sino también voy a manejar una población rural, ¿sí? Entonces ya ahí me empiezo a dar cuenta que mi carrera va como hacia un enfoque hacia el desarrollo, hacia el consumo y hacia la nutrición y seguridad alimenticia que nosotros como población, como seres humanos necesitamos. Entonces, básicamente el zootecnista lo que hace es asegurar el alimento y la nutrición de la población mundial. Bueno, ¿por qué escogí administración ambiental? Saliendo del énfasis de matemáticas, como el compañero de enfermería. En un principio yo quería estudiar ingeniería civil, y mi segunda opción era ciencias políticas, y porque terminé algo relacionado con el ambiente. Había algo que desde pequeño me estaba llamando la atención y era ese famoso desarrollo sostenible o sustentable. Y en ingeniería civil pues estaba enfocada en la misma universidad distrital la construcción, edificación, infraestructura civil para preservar el desarrollo sustentable. Pero pues por azares de la vida no pude pasar, mi puntaje en el ICFES no fue tan alto para pasar a una ingeniería
pero pues salió la opción de administración ambiental que también tenía pues ese enfoque. Ya entrando en la misma carrera, pues el desarrollo sustentable como que es para cuestionarse un poco. Y pues en lo personal, el desarrollo sustentable no existe en el mundo. Entonces, ¿cómo entramos los administradores a operar ahí? Pues la administración ambiental es básicamente tratar de operar, tratar de gestionar, tratar de, pues, de hacer las cosas eficientes con lo que haya. Eso pues es lo que nos diferencia con un ingeniero ambiental, dado pues que ellos se encargan es de crear, innovar y pues proponer soluciones. Nosotros lo que nos encargamos es de poder operar todo lo que nos esté a nuestro alcance del entorno. Entonces, administración ambiental consiste en tratar pues de perseverar, hacer que los procesos básicamente tanto en las empresas públicas como privadas en el tema relacionado con el ambiente de dentro hacia afuera sean pues se lleve a mejor cabalidad y pues con unos procesos más eficientes. Caso concreto cuando ya si se llegan a animar en el sistema de gestión ambiental de cada empresa o de cada entidad, tratar de pues que el consumo sea pues más eficiente, tratar de que el consumo de agua, el consumo de energía, inclusive los desechos de la misma empresa que genera, pues traten de ser de una manera más eficientes, o sea, más bajos, y así pues poder disminuir ese impacto al medio ambiente que nosotros generamos en diferentes instancias. La carrera pues tiene varios enfoques, entre ellos pues está el enfoque social, uno puede también desempeñarse en el campo rural, también está el enfoque político, uno puede también trabajar bajo la figura de asesoría en los diferentes autoridades ambientales como la Secretaría Distrital de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También uno puede enfocarse desde el tema técnico, uno puede también profundizarse ya con un posgrado también en temas de maestría de ingeniería ambiental, para poder dar también soluciones técnicas a algún impacto negativo que está habiendo en el medio. Entonces, básicamente son esas cosas como trata administración ambiental y el por qué yo escogí la carrera. Bueno, ¿por qué escogí la carrera de licenciatura en física? Yo me gradué a los 16 años del colegio y, igual que a muchos seguramente les va a pasar, no sabía qué estudiar, no era bueno en alguna cosa específica. En mi casa, pues, somos 3 hermanos. Mi hermano mayor ya estaba estudiando una ingeniería, él es ingeniero químico. Mi hermana ya estaba estudiando la licenciatura en química. Entonces, y dentro de nuestra familia, pues, el contexto de las ciencias, no es que mis familiares sean científicos, pero siempre nos llamó la atención. Digamos, en los discursos y en las conversaciones familiares era como un tema de discusión que nos apasionaba. Salgo graduado del colegio y la vida pasa muy rápido, pero la única opción que había en mi casa era muy sencilla, como o usted estudia o usted estudia. No había opción de trabajar, no había opción de hacer otra cosa. Entonces, como también a muchos nos habrá pasado, o les va a pasar, o nos pasó, nos presentamos a la Universidad Nacional de Colombia y no fuimos admitidos. Yo me presenté y no fui admitido, entonces uno ahí comienza a reflexionar, no soy tan bueno como creía y ¿qué voy a hacer de mi vida? Como opción estaba pues, mi hermana ya estaba estudiando la licenciatura, yo algunas veces entraba a las clases de ella, estando en 11, y me llamó la atención la universidad. Sin embargo, como todavía no me había decidido dónde enfocarme, dije y me hice la pregunta de, pues, ¿qué clases me apasionan? Dentro de las clases que más me apasionaban, pues no estaba física, recuerdo mucho, a mí me gustaban mucho las ciencias sociales, me gustaba mucho la historia. Sin embargo, aquí es otra cosa que les va a pasar, o les pasó, o les pasará, o nos pasó a muchos, y entra a influenciarse mucho el contexto familiar.
Y entonces en mi casa me dijeron, mire, su hermano ya se va a graduar de ingeniero químico, su hermana está estudiando licenciatura en química, si quiere enfóquese por otro lado de las ciencias. Y me convencieron, me hicieron un negocio redondo y dijeron, pues estudie física y luego se estudia lo que usted quiera. Fue un buen negocio en ese momento y yo entré a estudiar la licenciatura en física en la Universidad Pedagógica Nacional. Al principio, pues como desconocía qué era una universidad y cómo es el ritmo de una universidad, pues uno entra como con muchos prejuicios, todavía ser profesor no me convencía, pero se fue dando el tiempo, mitad de carrera, cuando me di cuenta me había graduado, a mitad de carrera volví a presentarme a la Nacional y volví a fracasar, entonces me di cuenta que ya me iba a graduar. Y es cosas que hay que decirlo, porque uno no tiene que planillar ni planear su vida, porque por azares o decisiones que uno va tomando, pues llega a donde tiene que llegar. Me gradué en la licenciatura también muy rápido y, bueno, ahora ejercer como docente, ¿no? Si uno dice, bueno, voy a ejercer como docente, los primeros años pues son como complicados porque uno ha estado más en ese escenario que en este. O sea, ustedes la mitad de su vida son estudiantes y ahora usted pase al otro lado. Me gradué y me gustó, como a los 3 años comencé a sentir una pasión, me gustaba lo que hacía, cómo lo hacía y no fue una decisión propia, pero creo que me pusieron donde tenía que estar. Digamos que no me vi en otro escenario que no me veo en otro escenario que no sea enseñando. ¿Qué hace un físico? Ahora es la pregunta. Si soy licenciado en física, pues tengo las virtudes, bueno, las habilidades para enseñar, pero también está el otro lado de la cara, no todos los licenciados van a ser profesores. Digamos que dentro de mi contexto, el licenciado en física puede hacer su maestría, su especialización y tiene otros enfoques. Por ejemplo, tengo colegas, compañeros y amigos que se gradúan de la pedagógica, hacen su maestría en física médica, lo que ellos suelen hacer es en todas las noches calibran instrumentos de radiación, ellos saben proporcionar las dosis de radiación que se van a hacer a los tratamientos de cáncer, eso hace un físico. Hay otros compañeros que trabajan con los químicos y lo que hacen es hacer materiales. Hay una rama de la física que se llama la física de materiales, entonces una empresa te pide un material que sea ligero pero sólido, entonces los físicos están en la capacidad de, junto a los químicos, digamos que son como hermanos, ahí, para hacer materiales dependiendo la solicitud de las empresas, ¿listo? ¿Qué más hace un físico? Ahorita la física tiene mucho auge en divulgación científica. Vamos, lo que a ustedes les apasiona de ver videos sobre la astronomía, lo que les apasiona de viajes espaciales, eso también lo hace un físico. Siempre en física hay 2 ramas trascendentales y es los físicos experimentales y los físicos teóricos. En esencia, Sheldon de Big Bang Theory y Leonard de Big Bang Theory. Uno es experimental y otro es teórico. Y se marca mucho la diferencia. Entonces, también hay investigaciones o proyectos de investigación donde tú te dedicas a desentrañar lo que hay en la física teórica, es decir, en las matemáticas. Y también hay una rama que es la experimental, que se encarga en estar dentro del laboratorio y desentrañar los misterios de la naturaleza en las prácticas experimentales. Creo que ahí ya. Bueno, muchas gracias. De esta parte resaltó mucho conocer un poco esas experiencias de los docentes y también esos cambios que tuvieron. Bueno, estuve en un énfasis, pero mi carrera es diferente. Y yo creo que eso nos da cuenta de, bueno, no quiere decir que si estoy en este énfasis específico tengo que irme por una carrera que también vaya relacionada, sino que también tengo que pensar aquellas cosas que me gustan, que son importantes y me apasionan. Entonces eso es algo muy bonito, ver cómo el énfasis en el que estamos también nos aporta para las cosas que vienen para el futuro. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otra pregunta, se me fue la profe Ángela. Que nos cuenten, ahí más o menos se adelantaron un poquito, pero sí es conocer un poco esos campos laborales y si hay mucha demanda de profesionales en el campo de acción de cada uno de ustedes. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso. Ok. Bueno, para nadie es un secreto que no muchas personas estudian física. Sí, sí. O sea, cuando uno dice que estudió, la siguiente
expresión después de decir que estudió física es, uy, no, yo no estudiaría eso. Eso es muy difícil. Entonces, pero miren que pasa algo. Las personas que suelen estudiar física, pues tienen un campo, digamos un campo laboral más abierto que otro tipo de profesiones donde la oferta es la demanda es más grande y la oferta es más pequeña. Entonces, en las ciencias exactas hay algo y es que a ti te va a tocar enseñar en algún momento. Digamos, si tú eres físico puro, químico puro, la investigación, dentro de los proyectos de investigación que te dan, tienen un componente importante, hacer semilleros, hacer una práctica de docencia o estar inmerso en el campus enseñando. Entonces, la docencia es uno de los campos donde pues siempre va a haber personas que quieran aprender. Entonces, la docencia es, aunque ustedes no lo crean, es muy rentable porque es un escenario donde, imagínense cuántas personas están aprendiendo. Y más aún, ahorita después de la pandemia, donde muchos de ustedes se dan cuenta que la virtualidad, pues en algún momento no funcionaba. El docente se sentía en algún momento atacado de que la virtualidad desplazara al docente presencial, pero creo que la virtualidad nos muestra que no todos estamos hechos para una virtualidad, como no todos estamos hechos para una presencialidad. Eso es con respecto a la docencia. Respecto al campo de científico, digamos que las investigaciones dentro de nuestro país son un poco más reservadas, pero fuera del país el científico es bien valorado en presupuesto y en, digamos, económicamente hablando. Estamos hablando en física específicamente, hay buenos proyectos en Estados Unidos y en Alemania, que es donde es como la cuna de las ciencias básicas, que es lo que estoy hablando. Entonces, dentro de nuestro país, hacer un proceso de investigación tiene que ser muy brillante o debe tener demasiados contactos, pero se puede enfocar o proyectarse fuera del país. Recuerden que esto es una carrera, se podría decir universal, es decir, la física que aprendemos dentro de nuestro país se puede aplicar en otros lugares. Entonces, es rentable en la medida que tú puedes ejercer o investigar en muchos lugares del mundo. Digamos que eso es un beneficio de nuestra carrera. Bueno, a diferencia de que pues muchas personas no estudian, bueno, poca gente se presenta también a esta parte de administración ambiental, pero mucha gente sí se presenta a pues, temas lo que son ingeniería ambiental, ingeniería forestales, ingeniería agroecológica. Administración ambiental es una carrera relativamente nueva, fue creada alrededor del año 2000, producto pues de una necesidad de unos tecnólogos en gestión ambiental, servicio público y de saneamiento ambiental de la propia universidad, de seguir pues forjándose pues, en esa rama de, digamos, en la gestión ambiental y la administración del medio ambiente, por lo que pues crearon esta carrera de administración ambiental. Posteriormente, 7 años después de mucha pelea para que se reconociera administración ambiental a nivel nacional, pues el Congreso de la República crea la Ley 1124 de 2007, en donde reconoce y pues crea la carrera de administración ambiental como carrera profesional, y ahí meten un mico, y ese mico es que las empresas medianas y grandes obligatoriamente tienen que tener un departamento de gestión ambiental para que el administrador ambiental pueda desempeñarse en algo. Entonces, de ahí comienza a abrirse pues, diferentes campos o ámbitos laborales para que el administrador ambiental se pueda desempeñar. Diferentes acciones para donde un administrador se puede desempeñar es, en primera parte, el tema de la autoridad ambiental. Les dije, en las corporaciones autónomas, en la Secretaría Distrital de Ambiente y demás, como asesor, como también delegados para diferentes temas laborales dentro de las empresas, en el ámbito privado, cuando hace un proyecto, obra o actividad, como por ejemplo alguna carretera, como algún puente o también alguna actividad de extracción como de hidrocarburos o de minería,
Y pues el administrador ambiental tiene competencias pues para emitir conceptos técnicos y administrativos y también para poder hacer el acompañamiento a esa, en la otra parte de la moneda, como en esas empresas que hacen esas extracciones. Y pues para mirar que todo esté bajo la norma, bajo la ley, para que la empresa no esté infringiendo algún comparendo o algún impacto ambiental o también algún impacto negativo con respecto al entorno. Entonces, dentro de la universidad y en general, como la piloto que también tiene esa carrera o la Sergio Arboleda, no tienen, pues, tienen diferentes enfoques, digamos la piloto es más como técnica, la Sergio Arboleda es más administrativa, o sea, mucho a lo privado, términos de negocios verdes, de mercados verdes, que pues es un poco complejo esa parte. Y pues la Universidad Distrital tiene como una mezcla de ambos, trata de ser como una malla curricular bien robusta para que esas acciones, para que pues como tal toda la pública nos podemos adoptar o acomodar a diferentes necesidades del campo laboral. Bueno, pues a mí también me pasó algo muy curioso cuando yo empecé a estudiar, y es que la zootecnia tampoco es que sea muy llamativa para, digamos, los citadinos, lo que somos de acá de Bogotá. La zootecnia no es muy conocida. Yo estudié acá en la Universidad de Bogotá, en la UDCA, y cuando yo entré, me estrelló con que yo era el único rolo estudiando zootecnia. La mayoría de mis compañeros todos venían del llano, venían de Boyacá, de Santander y pues de otras regiones de Colombia, donde pues mi carrera sí se ve muy valorada. Porque pues digamos el enfoque acá de Bogotá no es que sea muy pecuario, ¿sí? Acá hablamos más del tema de lo que son mascotas y animales de compañía. Sin embargo, pues digamos como experiencia mía laboral, yo tuve la posibilidad de trabajar con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, ¿sí? En el cual pues yo trabajé con varias regiones de acá de Cundinamarca haciendo labores de investigación. Después pasé a laborar en Huila con la piscícola New York. Ahí pues era director del Centro de Reproducción de la Piscícola New York, en el cual pues lastimosamente por la pandemia se tuvo que frenar la producción, se vio afectada por la pandemia y me toca regresarme pues a Bogotá. Acá cuando llego a Bogotá, inicio como con todo este tema de las mascotas, ¿sí? Como entrar como a ese mundo de las mascotas que en épocas de pandemia el animal de compañía creció bastante, digamos, el número de mascotas que teníamos por familia. Ya no pasábamos de tener de pronto un solo perrito o un solo gatico, sino pues ya teníamos muchos más animales de compañía, ¿sí? Y pues digamos, en cuanto a posibilidades de oferta laboral que pueda tener mi carrera, siempre va a ser muy amplio. Les contaba de pronto mis experiencias, porque son dos mundos diferentes, trabajar en diferentes regiones, en diferentes sectores, y pues siempre tuve como esa oferta laboral disponible. Las ciencias pecuarias siempre van a tener oferta laboral, bien sea en cualquier región, en cualquier especie, o pues bien sea en una ciudad como lo desempeño actualmente. Bueno, ¿por dónde empezar? Digamos que la enfermería tiene una variedad de campos de acción grandísima. Uno puede ser docente, uno puede ser investigador, uno puede dedicarse a la parte asistencial, pero también a la comunitaria, puede hacer prevención, puede hacer promoción, puede hacer gerencia en salud. Mejor dicho, las rutas de acción, o más bien los campos en los que uno se puede desempeñar desde la enfermería son muy amplios. Sin embargo, pues digamos que yo voy a hablarles un poco más de mi experiencia con la investigación. Desde la Universidad del Bosque, que es donde yo estudio, se puede decir que a nosotros nos promueven bastante o nos incitan bastante a investigar. A diferencia de lo que comentaba el profe David con la física, Colombia sí es un país que a nivel de las ciencias de la salud ha propuesto cosas bastante grandes, bastante influyentes.
y que también al día de hoy sigue manteniéndose vigente, tal vez no con los recursos, pero sí con las ideas, como una potencia en investigación en salud. Entonces, dependiendo de las ramas en las que uno se quiera dedicar, literalmente puede investigar, y dependiendo de las instituciones a las que esté afiliado, dijo el profe David, a los contactos que usted tenga, puede investigar. Sin embargo, las ideas, si usted las tiene en teoría, son sencillas de compartir. Tal vez el desarrollo de estas ideas son un poco más complicadas, pero el compartirlas es fácil. La jefe tal vez me contradecirá o me apoyará en esta idea. En la enfermería se mueven varios nichos, por así decirlo. Entonces, normalmente cuando uno está en asistencial y está en una misma ciudad o en una misma institución, conoce a los otros jefes, conoce a los compañeros. En investigación sucede igual. Uno empieza a conocer más o menos a las personas que se mueven en este nicho, por así decirlo, y va compartiendo esas ideas. Entonces, si habláramos de campos de acción, creo que son prácticamente innumerables. Hay enfermeros en todas partes, literalmente. Sin embargo, si les hablo desde la experiencia de la investigación, que digamos es a lo que yo me he enfocado, pues también el campo de acción es tremendamente grande, y aquí me gustaría resaltar la parte de la multidisciplinariedad. Desde las ciencias de la salud en general podemos trabajar con cualquier profesión que se les ocurra, con químicos, con físicos, con biólogos, con zootecnistas incluso, con profesores de cualquier área, con docentes, con personas que se dediquen a lo que sea. Y el poder trabajar de la mano y acompañar a estos profesionales, pues le dejan a uno unas enseñanzas bastante significativas, y también siento que le aporta mucho a la profesión, a la enfermería, y lo lleva a uno a como proponerse cómo desarrollar ese cuidado en absolutamente todas partes. En absolutamente todas partes. Yo les comentaba un poco que incluso uno puede desarrollar o hacer política desde la enfermería. Las políticas en salud en Colombia, la mayoría han salido de los profesionales de la salud, no solo de la enfermería, también de médicos, también de terapeutas. Entonces, siento que los campos de acción son tan limitados como se ha limitado lo que uno quiera hacer, ¿no? Bueno, mi experiencia, pues primero empezó por la parte de psicología. Ahí trabajé con el bienestar familiar 5 años, y pues mi enfoque ahí era para la parte de niñez y salud mental. Estaba en la parte de no conciliables, que son los niños de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz. Eran áreas de alto riesgo, eran niños donde estaba el consumo de drogas, niños que no tenían papás, niños que iban para adopción. Entonces eran situaciones difíciles, que en ese momento fue cuando me di cuenta, como comentó pues el físico, el profe, que ahí me di cuenta que yo no solamente quería la salud mental, sino yo quería era estudiar al ser humano a nivel holístico. Holístico quiere decir en todas sus formas, tanto a la parte emocional, física y todo lo fisiológico. Entonces fue cuando tomé la decisión de estudiar enfermería, y en esta parte fue cuando me di cuenta que hay ciertas habilidades que debemos tener los enfermeros, como lo son la empatía, la equidad, el humanismo, el ponerme en el lugar del otro, el respetar las orientaciones, sus géneros, todo, porque todos tenemos los mismos derechos y todos somos iguales. Entonces, ¿qué es importante? Dentro de los campos laborales hay 4 campos de acción, que es el primero, digamos que es el asistencial, que es el que todos conocemos, que es el de clínica, el que es de la enfermera o el enfermero de planificación familiar en cuanto a la sexualidad. Enfermería no solamente es, como muchos han escuchado, la que coloca inyecciones, no. Enfermería es la persona que tiene una duda en cuanto a su sexualidad y puede dar una orientación, puede aclarar qué es lo que está pasando, y puede determinar qué equipo multidisciplinar puede dar como esa guía. También es importante que en enfermería se hacen planes y proyectos a nivel interdisciplinar,
donde se busca la calidad del ser humano, a nivel tanto económico, social, político y en varias áreas. Enfermería lo que maneja es el cuidado holístico en todos sus aspectos. Es importante porque en el área de investigación, enfermería ha participado en todos los proyectos que ha hecho el gobierno, la OMS, en las universidades, proyectos de investigación como lo hubo ahorita con el COVID. Fue muy ponente en ese momento enfermería y se le dio un gran valor que muchas veces no se habían dado cuenta antes de esta pandemia. Enfermería también en la parte de docencia puede aplicar a varias áreas de la salud, pero también puede profundizar en áreas como lo son la biología. Enfermería también en la parte administrativa puede trabajar en la parte gerencial, en EPS, en entidades del gobierno, en empresas como lo son multinacionales, puede participar en la parte de gerencia administrativa. También es la encargada de planificar los proyectos dentro de una empresa. Enfermería normalmente tiene ahorita una demanda mayor en cuanto a empleo, porque por 1000 habitantes aproximadamente hay de 1 a 3 enfermeros jefes. Entonces, a nivel que ha aumentado la población, se necesitan enfermeros. El promedio de enfermería en los salarios está de 2.500.000 hasta 10 millones. Si se especializan en el campo, que es ahorita como el pilar, que es el de seguridad y salud en el trabajo, un enfermero puede estarse en un promedio de 9 millones. Y requiere, digamos, no solo como a veces piensan que es la parte hospitalaria, no. Tiene muchos campos de acción. Y es muy importante ver que enfermería cada día se ha empoderado más a nivel de profesión y trabaja de manera interdisciplinar, entonces se apoya con todas las profesiones y asimismo cada día el lema de enfermería es aprender a aprender. Bueno, digamos que… ¿vas a preguntar algo? Porque digamos, pues por parte mía, por el objeto de cuidado, porque el médico más diagnostica y ve el ser humano como, o sea, lo ve a nivel general, ¿sí? Entonces él coge a esta persona, en el caso mío soy oncóloga, el médico entra a un piso, analiza los exámenes y sabe que un paciente hay un cáncer. Él ve a esa persona como el sujeto de cuidado que tiene que diagnosticar, qué tratamiento le va a dar, qué tiempo hay que hacer estas quimioterapias y cómo va a ser su reacción. El enfermero jefe es el que está en el proceso de recibir la noticia, de administrar la quimioterapia. Y muchas veces que lo que pedimos siempre es que esté en ese proceso de vencer el cáncer. Y también a veces está en el proceso de muerte. En el proceso de muerte no solo se mira la persona que está ahí, sino la familia. Entonces yo cogí enfermería porque amo enfermería, porque es una profesión que yo la quiero y cada día busco que se empodere más. No sé si quieres contestar. Está bien, sí. Pues bueno, digamos que la forma en la que tú planteas la pregunta es como así, tal cual, que dices que por qué enfermería y tal vez no la medicina. Creo que la jefe ha dejado bastante clara la diferencia que hay entre la enfermería y la medicina. Y creo que hay un compañero ponente que ya más adelante incluso va a dar su aporte, él es médico, si no estoy mal. Sin embargo, yo, hablando desde la postura de estudiante, de haber escogido hace relativamente poco mi carrera, escogí la enfermería y no cualquier otra ciencia de la salud, en especial por el enfoque que tiene. Además del cuidado, también es en dónde se puede dar ese cuidado, ¿no? Como bien lo mencionaba la jefe, como bien lo dije yo, la enfermería se desarrolla en muchos espacios. Y como lo que les comenté al principio de que a mí me interesaba o tenía el interés de poder actuar en las comunidades, tal vez en sectores de difícil acceso, en personas que tal vez no han tenido el acceso a los recursos que algunas otras personas sí, me dio a entender que desde el cuidado, no desde el curar, sino desde el cuidar, podía
podía no solo satisfacerme en lo personal con ese gusto que tenía, sino también aportar a esas comunidades, aportar a mis pacientes y a esos sujetos de cuidado, ¿sí? Entonces, enfermería y no medicina porque cuido y porque se acopla más o menos a lo que yo quería. Gracias. Digamos que la pregunta que se hace es muy interesante, pero antes que eso, uno tiene que, y en mi caso, y no voy a hablar un poco desde la perspectiva que tiene la educación física a nivel general y cuáles serían como sus campos, sino más bien desde mi experiencia, porque es más desde la experiencia de uno. Normalmente, cuando uno está en esa posición de querer escoger como su proyecto de vida, siempre trata como de especificar exactamente a qué se va a dedicar. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, pues yo estaba pensando precisamente en ser profesor de educación física, y como tú te quedas solamente en profesor de educación física y no hay como más espacio. Y no, nosotros, o particularmente yo tuve digamos que la fortuna de acceder a otros espacios administrativos. Hoy la educación física en la pedagógica la dividieron, digamos entre comillas, en recreación, en educación física y en deporte. Entonces, creyendo que es mucho más factible que se especialice cada uno de estos aspectos. Pero yo desde la educación física, que yo soy licenciado en educación física, pues primero pues fui entrenador de fútbol, fui preparador físico de un equipo de primera B, o sea, ya planificar entrenamientos, establecer cargas, saber cómo se maneja todo eso en un equipo de fútbol profesional, pues eso es de verdad una experiencia interesante. Luego de eso, vine al pedagógico en el año 2001-2002. Luego dejé el pedagógico para ser director de deportes del municipio de Soacha. Entonces fui director de deportes. ¿Qué hacíamos en la dirección de deportes allá del municipio? Todos los programas recreodeportivos del municipio, pero aparte de eso, la infraestructura deportiva. O sea, teníamos que generar infraestructura deportiva. O sea que yo también aprendí muchísimas cosas en términos de estructura, de las placas que tenían que tener las canchas, de cuál era, digamos, la ficha técnica que tenía que tener el mobiliario deportivo del municipio. Es todo un mundo también. Asistir, por ejemplo, a debates de control político del Consejo Municipal, donde te dicen tú en qué estás invirtiendo los recursos, cómo se invierten los recursos, cómo es eso el presupuesto participativo. Ya empiezo a darme cuenta un poco más de lo que significan las políticas públicas para infancia, para adolescencia, para adulto mayor. Miren que el panorama del educador físico también se va ampliando. Luego de eso pasé a la Universidad Pedagógica como profesor de semestre sexto de licenciatura en deporte. ¿Ven? Entonces ahí también tuve una oportunidad de conocer la docencia universitaria. Luego de ahí pasé al IMPEC. Fui subdirector de atención psicosocial, tenía que ver toda la atención social de todos los internos del país. En ese momento eran 120.000 internos que vivían en el país. Teníamos que garantizar la atención social, que tuvieran su kit de aseo, que tuvieran en la parte administrativa, estuvieran clasificados en fase. ¿Eso qué significa clasificados en fase? Pues que ellos tengan la posibilidad de acceder al trabajo, al estudio, para que puedan redimir su pena. Miren todo eso que se abre desde la educación física, desde la educación física. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos como que nos limitamos en el pensamiento y creemos que solo eso y eso es solo lo que voy a hacer durante toda mi vida. Pero hay muchos espacios, y no solamente en educación física, sino en cualquier área digamos, de la profesión que cada uno pueda establecer. Entonces, digamos que ese es un poco como, ¿qué otras cosas podemos acceder? Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes, todos los institutos deportivos en los diferentes municipios, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el SENA. O sea,
tenemos una variedad, no solamente los licenciados en educación física, sino los docentes en su conjunto. Entonces, miren lo importante que es eso. Bueno. Sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas, chicos, para que ahorita nos cuenten qué preguntas tienen para nuestros invitados, quiero presentarles a Pedro Escobar. Él es médico, ya le voy a dar la palabra para que él se presente, para que nos cuentes un poco sobre tu carrera, tu profesión, aquellas habilidades y destrezas que se necesitan también, de qué trata tu carrera. Y bueno, ya continuamos con otras preguntas. Gracias. Bueno, buenas tardes muchachos, mi nombre es Pedro Escobar, soy egresado del Pedagógico de la Promoción del 2009, soy médico de la Universidad del Bosque, graduado en el año 2017, actualmente me encuentro realizando una especialización en pediatría en la Universidad del Bosque en segundo año. Las preguntas que me hicieron llegar, bueno, les pido una disculpa, es que venía desde un hospital en el sur y me costó un poquito de trabajo llegar. De por qué escogí la carrera, siempre estuvo en mi pensamiento desde que era muy pequeño y la verdad fue también un poco influenciado por mis padres porque querían tener un médico en la familia, primer médico en la familia y primera generación de profesionales en mi familia. Mi mamá quería y soñaba con eso, lo intentó con mi hermana mayor, ella no pudo pasar del primer semestre de la carrera y pues yo después de un par de tropiezos durante la carrera finalmente pues terminé medicina. De habilidades y destrezas, no le coman al cuento, cualquier persona puede llegar a ser médico si se lo propone, necesitan estudiar mucha ciencia básica, pero pues eso se va dando durante el camino, persistir y no desistir. De un poco del campo profesional, pues lo que decían los jefes que hablaron por ahí, ellos, la persona que hizo la pregunta de por qué enfermería y no medicina, yo la verdad nunca contemplé enfermería porque no conocía de qué se trataba la carrera de enfermería. En mi cabeza solo era ser médico y no había otra opción, pero siendo médico y desarrollándome en el campo laboral, siempre he estado en el campo asistencial, en trabajo en urgencias, hospitalización, en unidades de cuidado intensivo. Yo puedo ver un paciente y diagnosticar, saber cuál es su problema y formular, pero ellos son la magia. Ellos son los que cuidan, ellos son los que están ahí, ellos son los que me avisan que está mal, ellos son los que me avisan si hay algún problema, ellos son los que reconocen las alarmas, ellos son los que hacen la magia, porque básicamente son los que están todo el tiempo con el paciente. Yo simplemente, pues lamentablemente por el tema asistencial en Colombia en general, digamos, los médicos tenemos un poquito de sobrecarga laboral, aunque ellos también, pero ellos tienen la facilidad de percibir todas esas cosas que los médicos no vemos. Uno como médico puede estar en el campo asistencial, que son los hospitales, como bien decían, la docencia, la investigación, la salud pública, aunque hoy en día también los médicos buscan mucho emprender en otras áreas y también hay una opción que, por ejemplo, yo no conocía hasta que ya estaba bien avanzado en la carrera y es la parte de laboratorios y farmacéuticas, investigación. Eso es algo que mueve bastante dinero y es una opción laboral también. También de la docencia y como decía el profe Albeiro, cualquier carrera tiene muchos campos, tanto así que van a ver que hay algunos médicos que se dedican a la política o a la docencia en diferentes áreas. Muchas gracias a ti, Pedro. Bueno, ya ustedes escucharon a todos nuestros invitados y bueno, es el tiempo de ustedes preguntas para ellos. Entonces, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Señora. Si quieres venir. Para el video toca conmigo. Es que yo quiero estudiar medicina veterinaria y cuando yo vi la opción en la nacional decía que venía con zootecnia, pero no entiendo por qué van de la mano si digamos que medicina veterinaria se enfoca en salvar los animales y zootecnia busca producirlos y en sí hacerles daño.
Entonces no, pues en lo que yo he investigado tal vez estoy mal informada. Entonces esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, creo que esa es una pregunta que todos los que quieran estudiar veterinaria tienen como duda, porque pues realmente lo que decía en mi intervención anterior, la zootecnia en los lugares citadinos no es muy bien vista, ¿sí? Lo que tú dices, que la zootecnia es producción para lastimar, no es solo para lastimar. Nosotros como zootecnistas velamos para el bienestar del animal, que se cumplan sus 5 libertades, que eso lo vas a aprender si bien estudias veterinaria o bien estudias veterinaria y zootecnia. Las 5 libertades de los animales pues es que tengan buena condición de salud, que no sufran de frío, que no sufran de hambre, ¿sí? Todas esas condiciones de bienestar nosotros como zootecnistas velamos. Nuestro enfoque no es lastimar, nuestro enfoque sí es producir, pero no solo es producir carne para sacrificio, ¿sí? Nosotros también podemos producir leche, podemos producir yogur, podemos producir huevos, podemos producir materias primas que son de nuestra canasta familiar básica diaria, ¿sí? Ese es como el enfoque de zootecnia. ¿Por qué en la actualidad está esta carrera combinada, medicina veterinaria y zootecnia? Lo que sucede es que se dieron cuenta en los lugares pues, grandes de producción, en los llanos, en las costas, que el médico veterinario no cumplía de pronto con esa destreza de administración y producción de alimento que un zootecnista tiene, ¿sí? Entonces, empezaron a ligar esas dos carreras para que, digamos, dentro de una sola persona tenga como, digamos, la capacidad de formular un medicamento para un individuo y tenga la capacidad de formular un proyecto o un sistema productivo para una población productiva, bien sea la especie que se quiera manejar, ¿sí? No importa cuál sea la especie, pero pues digamos que se tenga esa capacidad. ¿Listo? Bueno, pues también es para ti, porque pues también quiero estudiar medicina veterinaria. Pues en sí, mi pregunta es, uno como zootecnólogo, digamos, pueden usar como variedad, o sea, en vez de usar animales, usar otro tipo de cosas, como ahora se están inventando, como las cosas veganas, o usar otra producción que no sea animal, ¿sería posible o pues en sí solamente es usar materia, o sea, materia prima en cuanto a lo animal y lo ambiental? Bueno, pues bien, como te lo decía hace un momento, la zootecnia es una rama de una ciencia pecuaria. Entonces, pues digamos, nosotros nos enfocamos y nos desempeñamos es trabajando con seres vivos, con animales, con seres vivos. Pues no todo, como lo decía ahorita, es solo producir para sacrificio, para alimento. También está la producción o el beneficio que podemos obtener de los animales, de pronto como los caballos de competencia, ¿sí? Los caballos de tiro, lo que es muy conocido en Colombia, pues que son las mulas para trabajo campesino, ¿sí? Pues digamos, hay varias ramas que podemos hacer nosotros como zootecnistas trabajando con los animales y no solo ser consumo y sacrificio, que es como de pronto ustedes tienen en este momento esa perspectiva. Bueno, yo tengo una pregunta para los del área de la salud. Creo que como aspirante a alguna carrera del área de la salud siempre nos han dicho que si uno deja de estudiar en algún punto como que pierde, no sé, de pronto campo laboral. Entonces quiero saber qué piensan al respecto, como realmente uno se tiene como que meter de lleno toda la vida a estudiar para que pueda tener como un buen progreso en la medicina, por ejemplo, y
Por otro lado, a ti, preguntarte específicamente por qué elegiste la pediatría y no como alguna otra rama. De pronto, ¿fue una elección que hiciste a medida que pasaba la carrera o desde un inicio como que dijiste no, pediatría? Pues para los médicos sí aplica un poco el tema de que hay que estudiar, y hay que estudiar y estudiar y estudiar. No tanto porque se te cierre el campo laboral, porque al contrario, hoy en día la medicina tiende a especificarse demasiado. Eso viene de una corriente, sobre todo de Estados Unidos, en los que se especializan demasiado en algo puntual. Entonces van a escuchar el caso, y existen, de cirujanos que se convierten en cirujanos de hombro derecho y solo operan hombros derechos, ¿sí? Y eso tiende a ser un poco, pues a mi modo de ver, lamentable, porque cuando sabes mucho de algo específico, como que segregas lo demás. Entonces, la medicina general me parece muy bonita porque uno tiene que saber mucho de todo, pero tal vez no es tan bien apreciada, y ese es un poco el problema de la salud, o de los profesionales de la salud aquí en Colombia. Entonces, en mi caso particular, mi campo se empieza a cerrar un poco porque ya estoy estudiando pediatría, entonces ya me concentro en estudiar únicamente lo de mi campo específico, pero la cosa es que uno se tiene que actualizar todo el tiempo porque la medicina está cambiando, hay actualizaciones tecnológicas importantes. Entonces, por ejemplo, lo que pasó con todo lo de la pandemia del COVID, hubo desarrollos de investigación que fueron muy importantes, y si uno no se actualiza, pues se empieza a quedar en esa información. Entonces sí hay que estudiar demasiado, o bueno, no demasiado, sí hay que estudiar constantemente todo el tiempo. ¿Y de por qué la pediatría? La razón puntual es que mi mamá era una persona que trabajaba con la comunidad. Mi mamá era una madre comunitaria del bienestar familiar, y cuidó niños toda su vida. Yo me crié siendo cuidado en los jardines del bienestar familiar. Entonces, por herencia de mi mamá, tenía un poco el cariño hacia el cuidado de los niños en condición de vulnerabilidad. Durante la carrera conocí muchas especialidades, muchas me llamaron la atención, muchas me atrajeron, pero ya empezando a trabajar como médico general, confirmé que lo que quería dedicarme era simplemente a los niños, y además porque una cosa en particular es que nunca no me gustó ninguna especialidad que fuera quirúrgica, o sea, como entrar a salas de cirugía a operar era algo que no me agradaba personalmente. Sin embargo, hay personas que, por el contrario, es lo que aman hacer. No sé si ustedes quieren complementar. Ya va. Bueno, acompañando un poco lo que decía el doctor, siento que además de esa especificidad que se ha venido dando en el conocimiento hace un tiempo en las ciencias de la salud, nos pasa algo muy especial, y es que nosotros trabajamos con vidas, ¿no? Entonces, como bien lo mencionó el doctor, las técnicas, la tecnología, incluso las políticas en salud, todo el tiempo están cambiando, todo el tiempo se están renovando, y si bien dejar de estudiar no te va a cerrar el campo laboral, probablemente te enfrente a situaciones en las que tal vez ha cambiado un poco el contexto, tal vez ha cambiado la técnica, tal vez ha cambiado incluso la forma o el enfoque con el que se ve al paciente, y pues es importante tenerlo, ¿sí? Nosotros como ciencias de la salud en general trabajamos con vidas humanas, entonces ese valor agregado hace que, si bien no es obligatorio mantenerse estudiando, por así decirlo, es importante hacerlo. ¿No? Bueno, ya tenemos que ir cerrando. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Ven, por favor. Bueno, yo le tenía una pregunta al profe Araque, y es si, pues, o sea, si las licenciaturas que se estudian acá en Colombia, como que es fácil de encontrar, no sé, opción laboral afuera del país, o sea, como que si se relacionó o si no. Lo que les mencionaba es, los programas de licenciatura son programas donde se preocupan en dos grandes categorías, y es cómo enseñar algo y cómo aprende el estudiante. Digamos que la enseñanza en todos los sectores
En todos los lugares del mundo, pues se termina preguntando esos dos elementos. ¿Cómo yo enseño algo y cómo yo logro que alguien aprenda algo? Y ahí vienen las didácticas, vienen todas las pedagogías. Digamos que ese enfoque hace que la educación, en cierta medida que es muy de contexto, también permita usted en el momento en el que se mueva del país, pues conocer el contexto y ver las problemáticas y situarse en un contexto para enseñarla. Si quiere ser licenciado fuera del país, también hay que tener en cuenta que muchos de los títulos, y aquí sí lo voy a decir de manera general, hay que mirar qué títulos están acreditados internacionalmente. Es decir, no por el hecho de que yo sea licenciado en Colombia, significa que yo en un momento en un lugar del país, de otro lugar del país, puedo ejercer o solicitar empleo como licenciado. Uno tiene que mirar si está acreditada mi carrera, mi universidad en otro país para poder solicitar como profesional ese empleo. ¿Qué se suele hacer? Cuando termina uno el pregrado, pues uno se le abre el abanico de oportunidades desde el pregrado a enfocarse a hacer especializaciones, maestrías fuera del país, con la intención de acreditarse el título internacionalmente. ¿Sí? Es algo importante porque pues, suponemos que porque soy profesional aquí puedo ejercer en otro país y pues no siempre es así, hay que mirar si estoy acreditado, si mi universidad está acreditada internacionalmente y si yo puedo ejercer internacionalmente. Si no, pues uno tiene que hacer todo el proceso para hacer las nivelaciones. Suele pasar también, y es cuando tú haces un posgrado que tenga que ver con licenciaturas fuera del país y vienes aquí a Colombia y pues tú quieres el licenciado y en la docencia muchas veces por tus estudios pues tienes mayor ingreso económico, entonces tienes que mirar si las universidades donde tú estás estudiando fuera del país también pueden ser parte de lo que sirve en la acreditación en el escalafón docente. Estoy hablando netamente de que es ser docente en cualquier sector de la educación. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Para ya cerrar, la última pregunta y el favor que les voy a pedir es que nos regalen un consejo a los estudiantes que quieren aspirar a las carreras o que ya van a empezar una vida universitaria. De pronto los de décimo lo ven un poco lejos, pero está muy cerca también. Entonces vamos a escuchar qué consejos nos dan nuestros invitados. ¿Listo, chicos? Les pido por favor atención. Estamos hablando mucho. ¿Vale? Entonces, 2 minutos cada uno, por favor, para qué consejos les dan a nuestros estudiantes. Bueno, mi mejor consejo es que se asesoren muy bien y se informen muy bien en este momento de su vida, lo más que puedan, sobre la carrera que quieren escoger, y si se deciden eventualmente por medicina, no le tengan miedo y simplemente hay que estudiar frecuentemente todo el tiempo, pero es posible. Lo que les dije al principio, cualquier persona lo puede lograr, no es un coco. Ok. Bueno, mi invitación es, si no saben qué hacer, no se afanen, no se pongan ansiosos. La decisión, una de las cosas que más me impactó a mí fue cuando me dijeron, escoja qué carrera va usted a estudiar. Y me dijeron, el clic que usted haga puede encaminar toda su vida. O sea, en una elección de en qué me va a meter, pues va a ser su futuro. Entonces, es una decisión que a la edad en la que ustedes se encuentran, de pronto uno la ve como muy superflua, muy por encima. Entonces, es una decisión que le cambia la vida a uno. O sea, yo pude haber cliqueado otra cosa y no estaría aquí. Entonces, es una cosa que hay que pensar muy bien. Pensar muy bien en ingresos económicos, pensar muy bien de dónde voy a sacar la plata para pagar la carrera, pensar muy bien si me voy a endeudar, pensar muy bien si voy a trabajar, si hay oferta laboral. Son cosas que hay que pensar, pero a la hora del té, y es mi lección de vida que he vivido hasta este momento, y es, a veces la vida te va a poner donde tú tienes que estar, y uno tiene que tener la oportunidad de adecuarse a eso. Pues el consejo que les doy es que, pues básicamente, como dice el profe, no hay afán para poder escoger una que otra decisión. Las cosas se pueden demorar 4, 5, 6, hasta 7 años tratando de sacar una carrera de pregrado,
pero lo bueno es que hay que hacer las cosas bien hechas. No se dejen afanar por la presión de sus papás, no se dejen afanar también por la presión de algunos compañeros, que inclusive hay compañeros que se van a meter a carreras que duran hasta 4 años, inclusive 3. Entonces, vayan a su propio ritmo, traten de contrastar diferentes carreras que tengan en su baraja de opciones, y también traten de que la carrera que vayan a escoger, pues, primero, pues tengan la certeza de que busque tranquilidad y también un gusto por desempeñarse. Y pues hay una pequeña cuñita y es, pues aprovechen que la Universidad Distrital está en matrícula 0. Entonces, para que tampoco tengan el afán o la preocupación de que los papás están costeando una carrera de más de 3, 4, 5 millones o endeudarse en el ICETEX. Bueno, pues como consejo es que disfruten lo que hacen, disfruten lo que quieren hacer o lo que van a hacer, porque son momentos muy bellos y digamos yo me siento muy grato de volver acá al colegio y verlos ahí ustedes, y yo hace 10 años estaba yo ahí sentado. Entonces hay que disfrutar lo que están haciendo ahorita y hacerlo de la mejor manera, hacer todo de la mejor manera. Y no se afanen de verdad por la decisión que quieran tomar. Es una decisión que, como bien ya lo decían acá mis compañeros, puede ser el camino de sus vidas y va a ser lo que les va a aportar pues su solvencia a futuro, solvencia económica, familiar, ¿sí? Entonces aprovechen, disfruten ahorita, y cuando hay que ser serios, sean serios y trabajen serios, porque realmente estar allá sentados donde están ustedes y salir a enfrentarse al mundo real es otra cosa. Bueno, el consejo que yo les daría en este momento es aprovechen, literalmente, indiferentemente de la institución a la que vayan a ingresar, de la carrera a la que vayan a estudiar, aprovechen todas esas oportunidades, todas esas bellas cosas que a veces le brindan a uno las universidades o le brinda la misma carrera que uno está estudiando. Aprovechenla porque, lo digo yo que ahorita estoy un poco más allá de la mitad de mi carrera, el hacer contactos es bueno, el aprovechar los recursos que da la universidad es bueno. Bueno, tal vez si uno lo piensa en el sentido de que a futuro, cuando vaya a desempeñarse, uno ya tiene esos contactos, ya tiene cierta experiencia, entonces aprovechen esas herramientas que esas instituciones les vayan a brindar, y también aprovechen mucho las clases en general. Hay clases que a uno no le gustan, pero créanme que en todas, uno aprende algo que le va a servir en algún punto de su vida. Bueno, un consejo, escojan lo que les gusta, no lo que sus familias quieran, no lo que las demás personas quieran que ustedes sean. Escojan lo que a ustedes les gusta sin importar la profesión, porque cada persona tiene dones diferentes y tiene habilidades diferentes. Entonces, precisamente por eso somos una comunidad, porque si todos escogiéramos la profesión, pues de qué gracia. Pero entonces escojan lo que les gusta, hagan las cosas con amor, con pasión. No, ninguna carrera es fácil, siempre van a tener momentos difíciles, momentos que tienen que levantarse, seguir, pero desde que a ustedes les gusta la profesión que ustedes escojan, les va a ir bien. Sí, un poco lo que acabas de decir tú es muy cierto, o sea, si no tenemos pasión por hacer las cosas, pues vamos a tener una vida triste, lamentablemente. Y si creemos que lo que vamos a escoger, que nos gusta y que queremos, no nos va a dar plata, peor aún. Porque tú desde donde estés, si crees que tú lo puedes conseguir y tú lo puedes hacer, lo vas a lograr. Pero si no crees que lo vas a conseguir o vas con duda, eso se va a ver reflejado en tu vida. Entonces lo que vayamos a hacer, hagámoslo con pasión. Esa es como la premisa, y si ustedes se proponen algo, créanme que lo van a cumplir. Eso es. Gracias.
Bueno, entonces les damos las gracias a todos nuestros invitados, gracias por estar acá, son unas experiencias muy bonitas. Espero que los chicos tengan como una idea y ya vayan un poco más tranquilos también.